El sol caía con fuerza sobre la calle polvorienta, tiñendo todo con un tono dorado que hacía brillar las pequeñas partículas de polvo suspendidas en el aire. Ella estaba allí, arrodillada junto a un coche viejo, con un trapo en la mano que frotaba sin descanso el vidrio sucio. Sus movimientos eran metódicos, casi automáticos, pero en su rostro se leía más que cansancio. Había una mezcla de determinación y esperanza que pocos podían notar. Nadie en esa calle la conocía realmente, y mucho menos sabía que ella había sido una joven llena de sueños y promesas, igual que cualquier otra persona. A medida que el sol bajaba, la sombra de los edificios se alargaba y la temperatura bajaba lentamente, pero ella seguía trabajando. Cada auto que se detenía le daba una oportunidad, aunque mínima, de ganar unas monedas que usaba para pagar el alquiler y comprar comida. Lavaba autos, sí, pero no era por elección, sino porque la vida la había llevado hasta allí. A veces se preguntaba cuánto tiempo más podría resistir. La calle estaba casi vacía cuando un auto distinto apareció en el horizonte. Un SUV negro, brillante, que parecía fuera de lugar entre el polvo y los coches viejos. El ruido del motor anunció su llegada y llamó la atención de la joven. Ella se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, mientras observaba cómo el vehículo se detenía justo frente a ella. El conductor bajó lentamente, y al verlo, su corazón se aceleró sin entender bien por qué. El hombre que salió parecía sacado de otra vida. Vestía ropa cara, impecable, y caminaba con una seguridad que ella recordaba bien. Sus ojos se encontraron, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Fue como si las paredes que el pasado había construido entre ellos se desvanecieran de golpe. Él la miró fijamente, intentando creer que la mujer frente a él era la misma con la que había compartido tantos momentos en su juventud. Ella quiso apartar la mirada, pero no pudo. Algo en su interior le decía que ese encuentro no era una casualidad. Había pasado tanto tiempo desde que sus caminos se separaron, desde aquel día en que ambos soñaban con un futuro lleno de posibilidades. Ahora, la realidad era tan diferente que parecía un golpe inesperado en el pecho. ¿Cómo explicar que había terminado lavando autos en la calle? ¿Cómo contarle todo lo que la vida le había arrebatado? Mientras él se acercaba, sus pasos eran lentos y cuidadosos. No había reproches en su expresión, solo una mezcla de sorpresa y nostalgia. Ella respiró profundo y decidió que no iba a esconder la verdad. Le contó, con voz firme pero dulce, cómo había perdido su trabajo, cómo su familia se había ido desmoronando, y cómo la necesidad la había obligado a buscar cualquier forma de sobrevivir. Él escuchaba en silencio, impresionado por la fuerza que emanaba de esa mujer que parecía tan frágil, pero que había resistido tanto. No era la niña que él recordaba, ahora era alguien con cicatrices invisibles pero profundas. Aún así, sus ojos brillaban con una chispa de vida que él no había visto en mucho tiempo. El ruido de la calle volvió a la realidad, pero el momento entre ellos siguió cargado de significado. Ella esperaba que él la juzgara o la rechazara, pero él simplemente quiso tenderle una mano. No era una oferta de caridad, sino un gesto sincero para darle una oportunidad de cambiar su destino, porque él sabía que el verdadero valor estaba en su espíritu y en su voluntad de seguir adelante. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, la joven y el millonario compartieron un silencio que no necesitaba palabras. Ambos entendían que ese encuentro podía ser el comienzo de algo inesperado, algo que ninguno de los dos había planeado pero que sus corazones empezaban a aceptar. Y así, en esa calle polvorienta, bajo el cielo teñido de naranja, la historia de dos vidas que parecían separadas para siempre comenzaba a entrelazarse de nuevo, con la promesa de un mañana diferente. El silencio que siguió a ese encuentro inesperado parecía eterno, como si la ciudad misma hubiera decidido detenerse para observar lo que estaba por suceder. Él, todavía parado frente a ella, no podía quitarle los ojos de encima.
Su corazón latía con fuerza, mezclando sorpresa, nostalgia y una pregunta que no se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Cómo había cambiado tanto la vida de aquella mujer? Ella, por su parte, sentía que el mundo se había vuelto más pequeño y al mismo tiempo más confuso. Por años, había enterrado aquellos recuerdos en lo más profundo de su corazón, intentando seguir adelante sin mirar atrás. Pero verlo de nuevo despertaba un torbellino de emociones que creía olvidadas. La alegría, el amor, pero también el dolor y las heridas que el tiempo no había logrado sanar del todo. Con voz pausada, él le preguntó cómo había llegado a estar lavando autos en aquella calle. No fue una pregunta de reproche, sino de genuino interés y preocupación. Ella bajó la mirada un momento, respiró hondo y comenzó a contarle la historia que la vida le había impuesto. Después de que te fuiste, empezó con un suspiro, todo cambió. Perdí el trabajo que tenía, y poco a poco la situación se hizo más difícil. Mi familia no pudo ayudarme como antes, y yo tuve que aprender a valerme por mí misma. No fue fácil, y muchas veces pensé en rendirme. Mientras hablaba, sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas, pero su voz nunca se quebró. Él la escuchaba atento, sintiendo como cada palabra tocaba una fibra profunda en su pecho. No era solo la mujer que había amado cuando eran jóvenes. Ahora era una persona fuerte, con cicatrices visibles solo para quienes sabían mirar más allá de la superficie. Él quiso acercarse para abrazarla, para ofrecerle consuelo, pero se contuvo. Sabía que había que respetar su espacio, que no podía intentar arreglar todo de golpe. En ese momento, lo único que podía hacer era estar allí, mostrando que no estaba solo en su camino. Ella, al darse cuenta de su silencio, levantó la cabeza y lo miró directo a los ojos. Nunca quise que me vieras así, confesó con honestidad. Pensé que si te mostraba lo que había pasado, perderías el recuerdo que tenías de mí. Pero ahora veo que quizás necesitaba que supieras la verdad. Sus palabras parecían flotar en el aire, llenas de vulnerabilidad y esperanza al mismo tiempo. Él asintió lentamente, reconociendo que el pasado no podía borrarse, pero que el presente les daba una oportunidad para construir algo nuevo. El murmullo lejano del tráfico comenzó a llenar el silencio, recordándoles que la vida seguía afuera, ajena a sus emociones. Pero ellos estaban atrapados en ese instante, dos almas que habían recorrido caminos diferentes, pero que ahora se encontraban para entender que el amor verdadero puede resistir el paso del tiempo y las adversidades. Él sacó de su bolsillo una tarjeta con su número de teléfono y se la entregó con una sonrisa cálida. No quiero que esto sea solo un encuentro casual, dijo con sinceridad. Quiero ayudarte, si tú lo permites. No con dinero, sino con apoyo, para que puedas alcanzar lo que mereces. Ella tomó la tarjeta con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de incredulidad y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, una luz de esperanza brillaba en su corazón. Sabía que el camino no sería fácil, pero también entendía que no tenía que recorrerlo sola. El sol se había ocultado por completo, dejando paso a una noche tranquila y silenciosa. El hombre volvió a su auto, y ella se quedó mirando la tarjeta como si fuera un tesoro. No era solo un papel, era una promesa, una puerta abierta hacia un futuro diferente. Antes de partir, él volvió la mirada una última vez y dijo, «Nos veremos pronto». Ella asintió, sin palabras, pero con un corazón lleno de expectativas y miedo al mismo tiempo. Mientras el auto se alejaba, la joven se permitió sonreír por primera vez en mucho tiempo. Sabía que ese encuentro inesperado era solo el comienzo de una historia que podría cambiar su vida para siempre. Y aunque el camino sería incierto y lleno de desafíos, por primera vez, no sentía que estaba sola. En esa calle polvorienta, bajo la luz de las farolas que comenzaban a encenderse, una chispa de esperanza brillaba en el alma de una mujer que,
después de mucho tiempo, había encontrado una razón para seguir luchando. Los días que siguieron al inesperado encuentro fueron un torbellino de pensamientos para ella. Cada vez que miraba la tarjeta que él le había dado, sentía una mezcla de miedo y esperanza. ¿Era posible que, después de tantos años y tantas heridas, pudiera volver a confiar en alguien? La vida la había enseñado a ser fuerte, a depender solo de sí misma, pero ese pequeño papel en sus manos le recordaba que tal vez no tenía que caminar sola. Por su parte, él no podía quitarse de la mente la imagen de esa mujer que había amado en su juventud y que ahora veía con ojos diferentes, maduros, llenos de experiencia y de una belleza que no se mide en apariencias, sino en la fuerza del alma. Decidió que quería conocerla de nuevo, entender su historia y acompañarla, sin prisa, respetando cada paso. Una tarde, justo cuando el sol comenzaba a pintar el cielo con tonos anaranjados, él volvió a buscarla. Esta vez, no llegó en un auto lujoso ni con miradas sorprendidas, sino con una sencillez que le sorprendió a ella. Se sentaron en un banco cercano a la calle donde ella trabajaba, y hablaron por horas. Sin prisa, sin juicios. Ella le contó cómo, después de que sus caminos se separaron, la vida le había presentado desafíos que parecían imposibles de superar. Las oportunidades se habían ido esfumando, y en medio de la lucha diaria por sobrevivir, había perdido la esperanza. Él escuchaba atentamente, consciente de que cada palabra era un pedazo de su historia que estaba dispuesto a cuidar. Lo que más le impactó fue descubrir que, a pesar de todo, ella no había dejado de soñar. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus deseos, de la vida que aún quería construir. Fue en ese momento cuando él comprendió que su papel no era solo ayudarla a salir de la situación actual, sino también acompañarla a recuperar la confianza en sí misma. La relación que comenzaron a construir no fue fácil. Había momentos de duda, de miedo a volver a abrir el corazón, pero también de esperanza y pequeños triunfos. Ella empezó a asistir a cursos, a aprender nuevas habilidades, mientras él la apoyaba con paciencia, sin imponer nada. Sabía que el respeto era la base para cualquier futuro juntos. Un día, mientras caminaban por la misma calle donde todo había comenzado, ella tomó la mano de él y le dijo, «Gracias por no darme la espalda cuando más lo necesitaba». Él sonrió, consciente de que aquel simple gesto era mucho más que palabras. Pero la vida no es un camino recto ni libre de obstáculos. Los rumores comenzaron a circular entre sus conocidos y vecinos. Algunos miraban con desconfianza esa amistad entre un hombre millonario y una mujer que trabajaba en la calle. Ella sentía la presión, la incomodidad de ser juzgada, pero él siempre estuvo a su lado, recordándole que lo importante era lo que ellos construían juntos. Mientras tanto, la joven empezó a recuperar la autoestima que el tiempo le había arrebatado. Su sonrisa volvió a ser frecuente, y sus ojos brillaban con una luz renovada. La calle ya no era solo el lugar donde lavaba autos, era el punto de partida de un nuevo capítulo en su vida. Una noche, en una pequeña cafetería cercana, él le confesó que nunca había dejado de pensar en ella, que el amor que sentía no había desaparecido con el tiempo, sino que había crecido en silencio, esperando el momento para renacer. Ella lo miró, con lágrimas en los ojos, y supo que esa era la verdad que ambos necesitaban escuchar. Así, entre encuentros, conversaciones y sueños compartidos, dos vidas que parecían destinadas a separarse comenzaron a reencontrarse. No por casualidad, sino porque el amor, cuando es verdadero, puede resistir el paso de los años y las adversidades. En ese momento, bajo la luz tenue de las farolas y con la ciudad dormida a su alrededor, comprendieron que lo que habían encontrado no era solo un recuerdo del pasado, sino la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Ella sintió una mezcla de emociones que no esperaba experimentar aquella tarde mientras caminaban por la avenida principal,
bajo un cielo que comenzaba a teñirse de un suave tono anaranjado. Había algo en la manera en que él la miraba, una combinación de ternura y admiración, que hacía que su corazón latiera con fuerza, pero también despertaba una incertidumbre que no podía ignorar. La vida les había presentado un camino lleno de obstáculos, pero también de segundas oportunidades que, aunque inesperadas, parecían estar allí para quedarse. Ella le confesó con voz baja, casi susurrando, que no era fácil aceptar lo que había sucedido en todos esos años, que a veces se sentía atrapada en un ciclo del que no veía salida, lavando autos en la calle, con las miradas de algunos vecinos que la juzgaban sin conocer su historia. Él la escuchaba atento, sin interrumpir, comprendiendo que detrás de cada palabra había un mundo de dolor y sacrificio que ella había llevado en silencio. «No quiero que sientas lástima por mí», dijo ella con firmeza, «solo quiero que entiendas que he luchado cada día para sobrevivir. No soy la misma persona que conociste, pero tampoco me rendí. Y aunque la vida me puso a prueba, sigo aquí». Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y orgullo, mostrando la fortaleza que había forjado en medio de la adversidad. Él tomó su mano suavemente, transmitiéndole con ese simple gesto que no estaba sola. Le dijo que admiraba su valentía, su capacidad para seguir adelante a pesar de todo. Que para él, ella era mucho más que la mujer que había encontrado lavando autos. Era una persona digna de respeto, amor y nuevas oportunidades. Decidieron entonces dar un paso más en esa relación que comenzaba a florecer de manera inesperada. Él le propuso ayudarla a retomar sus estudios, a explorar nuevos caminos que la alejaran de la rutina dura que la había atrapado. Ella aceptó con una mezcla de miedo y esperanza, consciente de que ese camino no sería fácil, pero decidida a intentarlo. Durante las semanas siguientes, ella comenzó a asistir a clases nocturnas en un centro comunitario cercano. Al principio, sentía inseguridad, como si estuviera fuera de lugar entre personas mucho más jóvenes o con vidas diferentes. Pero él estuvo allí, apoyándola en cada paso, animándola a no rendirse y recordándole que nunca era tarde para aprender y crecer. Cada día que pasaba, ella recuperaba un poco más de sí misma. Sus palabras ganaban confianza, sus pasos eran más firmes, y la sonrisa que antes había sido rara comenzó a aparecer con más frecuencia. El amor que él le ofrecía no solo la hacía sentir querida, sino también capaz de reconstruir su vida desde sus propios esfuerzos. Sin embargo, no todo era sencillo. Los rumores en el barrio seguían circulando, y algunas personas lanzaban miradas que podían doler más que las palabras. Ella tuvo que enfrentar el juicio silencioso, la crítica disfrazada de preocupación, pero cada vez que sentía flaquear, él estaba a su lado para recordarle su valor y para protegerla del veneno de la incomprensión. Una noche, mientras regresaban de una de sus clases, él le confesó que su vida había estado vacía sin ella, que nunca había dejado de pensar en los momentos compartidos en su juventud, y que ese encuentro casual en la calle era la oportunidad que ambos necesitaban para sanar las heridas del pasado. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, sabiendo que ese amor no era un sueño efímero, sino una realidad que podía transformar sus vidas. En ese instante, bajo la luz tenue de las farolas, se prometieron apoyo mutuo, respeto y paciencia para construir un futuro juntos. Los días continuaron trayendo desafíos, pero también momentos de alegría y esperanza. Juntos aprendieron que el amor verdadero no siempre es perfecto ni fácil, pero sí es capaz de resistir el tiempo y las dificultades cuando está lleno de comprensión y voluntad. Así, la mujer que lavaba autos en la calle empezó a sentirse libre nuevamente, no solo porque alguien la ayudaba, sino porque ella misma decidió que merecía algo mejor. Y el hombre millonario redescubrió que el amor no entiende de riqueza ni estatus, sino de conexión humana profunda y sincera. En ese pequeño rincón de la ciudad, donde la vida parecía haberse detenido, dos almas heridas comenzaron a sanar juntas,
escribiendo una historia de segundas oportunidades que inspiraba a todos los que la conocían. Y aunque el camino era incierto, sabían que mientras se apoyaran el uno al otro, nada sería imposible. Los días siguientes trajeron consigo una mezcla de emociones intensas para ambos. Ella, acostumbrada a luchar sola, comenzó a descubrir el valor de permitirse recibir ayuda y compañía. Aunque el camino era incierto y lleno de miedos, sentía que una nueva fuerza crecía en su interior, impulsada por la presencia constante de aquel hombre que había decidido apostar por ella. Él, por su parte, se encontraba fascinado por la transformación que veía cada día, admirando esa voluntad indomable que se negaba a rendirse. Una mañana, ella se despertó con la inquietud de que debía hacer algo más, un paso que la sacara definitivamente de la sombra donde la vida la había colocado. Decidió entonces buscar un trabajo estable, uno que le permitiera sostenerse sin depender de la caridad ni de la suerte. Fue un proceso difícil. Las oportunidades para alguien con su experiencia limitada eran escasas y la competencia feroz. Pero no estaba dispuesta a renunciar. Mientras tanto, él aprovechaba sus contactos para abrir puertas que antes parecían cerradas. No con el poder que su dinero le daba, sino usando su influencia para recomendarla en lugares donde pudiera aprender y crecer. Ella aceptaba cada oportunidad con humildad y ganas, sabiendo que cada pequeño logro era un paso más hacia su independencia. A pesar de los avances, las dudas y los temores no desaparecían. Había momentos en que se preguntaba si merecía esa segunda oportunidad o si simplemente era una ilusión que se desvanecería con el tiempo. Él la consolaba con palabras suaves, recordándole que el valor no está en no caer, sino en levantarse una y otra vez. No tienes que ser perfecta, le decía, solo tienes que ser tú misma. Los días se convirtieron en semanas, y cada pequeña victoria fortalecía su confianza. Consiguió un empleo en una pequeña tienda del barrio, donde su amabilidad y esfuerzo comenzaron a ser reconocidos por quienes la rodeaban. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba construyendo algo propio, un refugio donde podía ser ella sin miedo a ser juzgada. La relación entre ellos también crecía, más allá de la ayuda económica o la compañía. Se apoyaban en los momentos difíciles y celebraban juntos cada avance, por pequeño que fuera. Él le enseñaba a ver la vida con otros ojos, no solo como un lugar de lucha, sino también de oportunidades y belleza escondida. Sin embargo, no todos en su entorno veían con buenos ojos esa cercanía. Algunos susurros y miradas críticas intentaban sembrar dudas y miedos, pero ambos aprendieron a ignorarlos y a fortalecer su vínculo. Sabían que el amor que compartían no necesitaba la aprobación de nadie más que la suya. Una noche, mientras caminaban por el parque, ella le confesó que sentía miedo de perder todo lo que había logrado y regresar a la oscuridad. Él la abrazó fuerte y le prometió que estaría a su lado pase lo que pase, que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. Esa promesa fue un ancla que la sostuvo en los días más difíciles. El tiempo seguía avanzando, y con cada amanecer, la joven se sentía más segura y capaz. Había aprendido que la vida no siempre es justa, pero que la perseverancia y el amor pueden cambiar su rumbo. Y él había descubierto que el verdadero éxito no estaba en su fortuna, sino en la capacidad de amar y ser amado sin condiciones. En aquel barrio donde el destino los había reunido, la historia de una mujer que lavaba autos y un millonario que nunca olvidó su amor comenzó a transformarse en un ejemplo de esperanza y segundas oportunidades. Cada paso que daban juntos era un recordatorio de que, aunque el pasado marque nuestras heridas, el futuro siempre puede ser escrito con nuevas letras, llenas de valor y cariño. Y así, con la fuerza de sus corazones unidos, ambos caminaban hacia un horizonte incierto pero lleno de promesas, decididos a escribir un capítulo que ninguno de los dos olvidaría jamás. La rutina de ella empezó a cambiar lentamente, no solo porque ahora tenía un empleo estable,
sino porque en su corazón algo más profundo comenzaba a florecer. Cada día, al levantarse, sentía que la vida le ofrecía una nueva oportunidad para reconstruirse. Sin embargo, el miedo a que todo aquello fuera un espejismo la acompañaba en cada paso. ¿Y si las cosas volvían a romperse? ¿Si el pasado regresaba para arruinar lo que con tanto esfuerzo había logrado? Él notaba esa lucha interna y no dejaba que la incertidumbre la venciera. Con paciencia y cariño, la ayudaba a entender que los errores y las caídas no definían a una persona, sino la capacidad para levantarse y seguir adelante. Quería que ella viera en sí misma lo que él veía, una mujer valiente, con un alma llena de luz. Un día, la invitó a conocer un lugar especial para él, una pequeña biblioteca que había construido en uno de sus hogares. Quiero mostrarte que el conocimiento puede ser una herramienta poderosa para cambiar vidas, le dijo con una sonrisa. Ella entró al recinto, sorprendida por la calma y el silencio que reinaban allí. Entre estantes repletos de libros, sintió que ese lugar era un refugio donde podía soñar sin límites. Con el tiempo, él comenzó a regalarle libros que hablaban de superación, de historias de personas que habían transformado sus vidas con esfuerzo y dedicación. Ella los leía con entusiasmo, descubriendo nuevas ideas y fuerzas que no sabía que tenía. La lectura se volvió un hábito que alimentaba su espíritu y la impulsaba a seguir luchando. Pero la vida no estaba exenta de pruebas. En una de esas jornadas intensas, recibió una llamada que la hizo temblar. Un antiguo conocido, alguien que conocía su pasado difícil, había difundido rumores falsos que amenazaban con destruir la imagen que tanto le había costado construir. La tristeza la invadió, y por un momento, creyó que todo el esfuerzo sería en vano. Él la abrazó con ternura y le recordó que la verdad siempre prevalece. Juntos se enfrentaron la tormenta, respondiendo con dignidad y sin caer en provocaciones. Ese episodio fortaleció su relación, demostrando que podían superar cualquier obstáculo cuando estaban unidos. Mientras tanto, ella comenzó a participar en actividades comunitarias, ayudando a otras personas que, como ella, habían atravesado dificultades. Su historia se convirtió en una inspiración para muchos, y su voz empezó a ser escuchada con respeto y admiración. Por primera vez, sentía que su vida tenía un propósito más allá de la supervivencia. Él la acompañaba en cada paso, orgulloso de la mujer que veía renacer. No solo por su pasado compartido, sino porque ahora entendía que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino un compromiso diario de apoyo y crecimiento mutuo. Una tarde, mientras caminaban por el parque donde tantas veces se habían confesado sus miedos, ella le dijo con una sonrisa, «Gracias por no rendirte conmigo». Él la miró a los ojos y respondió, «Nunca pensé que pudiera encontrar un amor tan fuerte después de tantos años. Eres mi inspiración». En ese momento, bajo el cielo teñido de colores al atardecer, ambos comprendieron que habían logrado mucho más que reencontrarse. Habían construido una base sólida, llena de respeto, confianza y cariño. Sabían que el futuro era incierto, pero también estaban seguros de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. La historia de aquella mujer que lavaba autos en la calle y aquel millonario que nunca dejó de amarla se había transformado en un relato de esperanza y resiliencia. Cada día era una nueva oportunidad para demostrar que el amor puede sanar heridas profundas y abrir caminos inesperados. Mientras el mundo seguía su curso, ellos seguían caminando de la mano, conscientes de que lo más valioso no era el pasado que los había separado, sino el presente que les permitía estar juntos y soñar con un futuro mejor. El tiempo seguía su curso implacable, y con cada amanecer, ambos sentían que el vínculo que los unía se hacía más fuerte, más profundo. Ella ya no era aquella joven que lavaba autos en la calle, agotada y sin esperanzas. Ahora era una mujer con sueños renovados, con una luz interna que irradiaba en cada paso que daba. Él,
Por su parte, descubría en ella una fuerza que superaba cualquier riqueza material, una valentía que lo inspiraba a ser mejor cada día. Un día, mientras caminaban por el barrio, ella notó que algunas personas que antes la miraban con desdén ahora la saludaban con respeto. La transformación no era solo externa, sino que había cambiado la percepción de toda una comunidad. No era solo el apoyo de aquel millonario, sino el resultado de su propio esfuerzo y determinación. Sentía que finalmente podía respirar con libertad, sin la sombra del pasado pesándole sobre los hombros. Sin embargo, la vida no iba a regalarles un camino sin dificultades. Un mensaje inesperado llegó a su teléfono, una invitación a una reunión importante en la empresa de él. Era la oportunidad de conocer su mundo, de acercarse a la parte de su vida que hasta entonces le había parecido inalcanzable. Ella sintió un torbellino de emociones: miedo, curiosidad, esperanza. ¿Estaría lista para ese nuevo desafío? Él la animó a aceptar, recordándole que nada en la vida se conquista sin enfrentar lo desconocido. La reunión fue un choque cultural, un mundo lleno de protocolos, trajes y conversaciones complicadas. Ella se sintió pequeña entre tanta formalidad, pero no permitió que la inseguridad la paralizara. Con cada palabra, con cada gesto, fue mostrando la misma determinación que la había llevado hasta allí. Después de aquella experiencia, ambos se dieron cuenta de que su relación debía trascender más allá del amor romántico. Era un compromiso para crecer juntos, para aprender el uno del otro y para enfrentar el futuro como un equipo. Empezaron a planear proyectos que combinaban sus mundos. Ella quería ayudar a quienes como ella habían sufrido, y él estaba dispuesto a apoyar con sus recursos y experiencia. El barrio donde ella había crecido se convirtió en el escenario de cambios positivos. Juntos organizaron programas de capacitación, talleres y actividades para jóvenes y adultos que buscaban una oportunidad. La comunidad empezó a verlos no solo como pareja, sino como agentes de transformación. Aquella mujer que lavaba autos ahora era una líder, una inspiración viva. Pero no todo fue fácil. Los críticos seguían susurrando, intentando sembrar dudas sobre sus intenciones y la autenticidad de su relación. Algunas voces insinuaban que él solo la ayudaba por caridad, y que ella aprovechaba su poder. Estas opiniones llegaron a sus oídos, pero no permitieron que afectaran lo que habían construido. La confianza y el amor eran su escudo. Una noche, después de un evento en la comunidad, él le propuso algo que cambió el curso de su historia. Con un anillo sencillo, pero lleno de significado, le pidió que fuera su compañera para siempre. Ella, con lágrimas en los ojos, aceptó sin dudar, consciente de que aquel compromiso no era solo de amor, sino de respeto, apoyo y sueños compartidos. La boda fue una celebración modesta pero llena de alegría, donde amigos y vecinos se unieron para festejar no solo la unión de dos personas, sino la esperanza de un futuro mejor para todos. La mujer que una vez lavaba autos en la calle ahora caminaba con la cabeza erguida, sabiendo que su vida había dado un giro inesperado, pero hermoso. Juntos, comenzaron a construir un hogar donde el amor, la humildad y la perseverancia eran los pilares fundamentales. Ella continuó sus estudios y proyectos sociales, mientras él aprendía a valorar las cosas simples y el poder de una vida con propósito más allá del dinero. La historia de aquel millonario y su amor de juventud se convirtió en un relato que cruzó generaciones, demostrando que, a veces, la vida nos da segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. Que el verdadero éxito no se mide en bienes materiales, sino en la capacidad de amar, perdonar y luchar por un mañana mejor. Mientras caminaban tomados de la mano, bajo el mismo cielo que los había visto reencontrarse, ambos sabían que habían encontrado algo más valioso que cualquier fortuna: un amor sincero, capaz de transformar vidas y corazones. El tiempo pasó y, con él,
La historia de aquella pareja se convirtió en un faro de esperanza para muchos. La mujer que una vez lavaba autos en la calle, enfrentando el juicio de quienes no conocían su verdad, ahora era un símbolo de fortaleza y superación. Su vida había cambiado radicalmente, no solo por el amor que había reencontrado, sino por la determinación de no dejar que su pasado definiera su futuro. Cada día que despertaba junto a él, sentía que el destino le había dado una segunda oportunidad, una que no estaba dispuesta a desperdiciar. Su hogar, sencillo pero lleno de cariño, era el refugio donde ambos encontraban paz después de jornadas llenas de trabajo y sueños por cumplir. Las dificultades no habían desaparecido, pero la manera en que las enfrentaban juntos era diferente. Con confianza, apoyo mutuo y la certeza de que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Ella seguía involucrada en la comunidad, ayudando a quienes atravesaban circunstancias difíciles. Su experiencia personal le daba una voz auténtica y un compromiso profundo. Él, con humildad, aprendía cada día que la verdadera riqueza está en dar, en compartir y en construir puentes con quienes más lo necesitan. Un día, mientras organizaban un evento para jóvenes del barrio, recibieron la visita inesperada de una periodista local interesada en contar su historia. Al principio, la mujer sintió nervios, temiendo que su vida privada fuera expuesta de manera injusta. Pero pronto comprendió que contar su verdad podía inspirar a otros a no rendirse. La entrevista se convirtió en un testimonio lleno de emoción y realismo. Hablaron de los miedos, las caídas y, sobre todo, de la fuerza que encontraron el uno en el otro para seguir adelante. Sus palabras resonaron en la comunidad y en redes sociales, llegando a miles de personas que encontraron en su historia un ejemplo de esperanza y valentía. Con el tiempo, su trabajo social y su historia personal atrajeron la atención de organizaciones que querían apoyar proyectos similares en otros barrios. Así, su impacto se extendió más allá de lo que alguna vez imaginaron, demostrando que el amor y la perseverancia pueden transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. A pesar del éxito y el reconocimiento, ellos nunca olvidaron sus raíces ni el camino recorrido. Cada vez que visitaban el lugar donde se reencontraron, sentían una mezcla de nostalgia y gratitud. Allí comenzó todo, en una calle polvorienta donde el destino decidió darles una nueva oportunidad. En las noches tranquilas, sentados juntos en su pequeño jardín, recordaban cómo el amor verdadero no es solo un sentimiento efímero, sino un compromiso diario de respeto, paciencia y apoyo. Sabían que la vida seguiría presentándoles desafíos, pero estaban listos para enfrentarlos, porque lo harían juntos. La mujer, con una sonrisa serena, confesó una noche que nunca imaginó que su vida podría cambiar de esa manera. Que aquel encuentro casual con su amor de juventud le había mostrado que nunca es tarde para empezar de nuevo y que cada uno tiene la capacidad de escribir su propia historia. Él la miró con ternura y le aseguró que ella era el mayor regalo que la vida le había dado. Que el verdadero éxito estaba en ese amor que los había unido y que los mantendría fuertes pase lo que pase. Así, bajo el cielo estrellado que los cobijaba, sellaron con un abrazo silencioso el compromiso de seguir construyendo juntos un camino lleno de esperanza, amor y posibilidades infinitas. Su historia, que comenzó en una calle cualquiera, se convirtió en un ejemplo vivo de que las segundas oportunidades existen, y que con valentía, humildad y amor, cualquier corazón puede renacer. Y aunque el mundo sigue girando, ellos saben que mientras se tengan el uno al otro, nada podrá detenerlos. Fin.